¿Por qué es tan difícil el Evangelio? Fue la pregunta que alguien me hizo hace no mucho tiempo atrás. Y si pensamos un poco entre aprender un nuevo idioma, al cual me gusta llamar cristianoide, cumplir con las regulaciones eclesiásticas, conocer los códigos de vestimenta y educarse en un sinfín de postulados, enseñanzas de los pastores y predicadores que intentan transmitir domingo a domingo en sus predicaciones, lo cierto es que podríamos decir que en efecto el Evangelio, o dicho de otra forma, el ser cristiano es algo demasiado complicado. Sin embargo, ese no era el plan. El verdadero Evangelio, el Evangelio de Cristo, es terriblemente sencillo. Lo podemos resumir en 3 sencillos pasos. Punto 1, el hombre está separado de Dios a causa de su pecado. Punto 2, Dios envió a su Hijo para crear un puente que nos una. Y punto 3, por medio de la fe nosotros podemos cruzar ese puente. Ya está. Eso es todo. El mensaje central del Evangelio es por demás sencillo y fácil de entender. Después, claro, hay algunas cosas que debemos aprender y algunas situaciones en las que necesitamos profundizar. No obstante, no hay nada de complejo en el mensaje de las buenas nuevas de Cristo. Sin embargo, la pregunta inicial de esta mañana podría ser: ¿por qué pareciera que el Evangelio es complejo? ¿Por qué hay tantas personas como aquella que me preguntó que consideran que el seguir a Cristo es algo complicado? Y aunque pudiéramos dar varias razones o varias respuestas a esta interrogante, lo cierto es que gran parte del peso de la culpa de toda esta percepción que se tiene sobre el Evangelio la tenemos nosotros mismos, la tenemos los creyentes. En nuestro afán de transmitir el mensaje de salvación y hacerlo de la mejor manera posible, lo cual no está mal, pero en ese afán nosotros muchas veces queremos condensar todo un proceso de aprendizaje que a muchos de nosotros nos ha tomado años en solamente 1 o 2 lecciones, o en una clase intensiva, o en una sesión de evangelismo. Y en consecuencia, vestimos de complejidad algo que en su esencia es el mensaje más sencillo que podemos transmitir y que podemos escuchar. Ahora bien, alguno de ustedes podría decir: un momento, si nosotros pensamos de esa manera, si nosotros decimos que el Evangelio es así de simple, entonces ¿no estaríamos rebajando el glorioso mensaje del Evangelio? ¿No estaríamos insultando este mensaje celestial que nos ha sido dado? Y la respuesta sencilla a esas 2 preguntas sería no. No lo estamos ni rebajando ni humillando. Sin embargo, una respuesta más elaborada nos llevaría entonces a revisar al máximo exponente del Evangelio, esto es, al mismo Señor Jesús, el cual nos dice la Biblia que para transmitir el mensaje, precisamente el mensaje del Evangelio, para comunicar este mensaje de salvación, Él usaba el método más didáctico, claro y comprensible que nosotros podamos nombrar, y Él lo hacía por medio de contar historias. Esas historias son las que nosotros conocemos como parábolas, y como ya mencionábamos la semana anterior, era el método de enseñanza favorito del Señor Jesús. El Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 34, nos dice de la siguiente forma: Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes. De hecho, nunca les habló sin usar parábolas. Por tanto, si el mismo Señor empleaba la sencillez de un relato para ilustrar la verdad del Evangelio, ¿por qué nosotros pretendemos elevar, por no decir complicar, la transmisión del mensaje de salvación? ¿Por qué querríamos hacerlo? No tiene ningún sentido. Ahora bien, esta semana vamos a continuar en este domingo 12 de julio del año 2020, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes Enseñaba por parábolas, en la cual nosotros estamos profundizando en algunas de las parábolas del Señor Jesús, y esto lo hacemos con la finalidad de comprenderlas mejor y de tener un panorama más amplio sobre su enseñanza.
Y particularmente en esta mañana corresponde adentrarnos no en una, sino en dos de estas historias que las encontramos en el Evangelio precisamente de Mateo, capítulo 13, versículos del 44 al 46, y le vamos a dar lectura. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: además, y antes de continuar, me gustaría destacar esta primer palabra con la que comienzan estas dos parábolas. Además, las parábolas que vamos a revisar comienzan de esta manera, comienzan con esta palabra, además, ya que en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, primeramente encontramos la razón por la cual el Señor enseñaba por parábolas. Y si usted quiere conocerla, le invito a que lea este capítulo en esta semana. También ahí en este capítulo encontramos una serie de parábolas, entre las que destacan la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola de la red y los dos relatos que vamos a revisar en esta mañana, los cuales son la parábola del tesoro escondido y la parábola de la perla de gran precio. Así que estas dos parábolas están contenidas en una serie de diversas parábolas o de diferentes relatos que encontramos en este capítulo 13 de Mateo, y a diferencia de otras parábolas, no conocemos con certeza de hecho por qué fueron contadas, y no sabemos cuáles fueron las preguntas o cuáles fueron las circunstancias específicas que llevaron al maestro a contar estas parábolas. Por eso es que estas historias comienzan con esta palabra, además. ¿Por qué? Porque están dentro de una serie de relatos que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Una vez dicho esto, leamos ahora sí por completo estas dos historias que vamos a revisar en esta mañana. Una vez más, Mateo, capítulo 13, del 44 al 46, dice de esta manera: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tal como hemos venido diciendo, estas dos historias son por demás sencillas en su mensaje. Sin embargo, tan cortos como estos relatos pueden ser, contienen una gran verdad que nosotros debemos comprender a cabalidad para poder tomar la misma postura de estos hombres que encontraron el tesoro escondido y la perla de gran valor. Ahora bien, vayamos por partes, y tal como ya mencionaba, estas parábolas no responden a una interrogante como muchas otras lo hacen y hemos estado viendo en mensajes anteriores, y por lo tanto la pregunta ¿por qué fue contada esta parábola? No aplica en este caso particular, así que nos saltaremos esa pregunta. Luego, siguiendo el formato de estudio que hemos estado utilizando, corresponde responder a la pregunta ¿a quién representan los personajes de estos relatos? Y en ambos casos solamente tenemos un personaje principal en cada una de las parábolas y un elemento valioso también en cada una de las parábolas. Y tanto el que encuentra el tesoro como el mercader de perlas nos representa a nosotros. De hecho, representa a cualquier persona que encuentra la verdad del Evangelio. Dicho esto, podemos entender también que tanto el gran tesoro o el tesoro escondido y la perla de gran precio se refieren al mensaje del Evangelio, las buenas noticias de salvación, la noticia de que aunque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nosotros hemos recibido vida por medio de la fe en Jesucristo. Ese es el tesoro secreto, esa es la perla de gran valor. Una vez más, sé que me estoy repitiendo, pero el mensaje de salvación, como podemos leerlo, como podemos apreciar, es bastante sencillo. Ahora bien, hay dos enseñanzas que se desprenden de ambas parábolas y me gustaría que podamos revisar en esta mañana las dos enseñanzas. Y con una lectura rápida, como la que hicimos, una lectura de estos dos relatos, nosotros podemos entender que ahí se nos habla de la necesidad de dejarlo todo para poder seguir al Señor de manera correcta.
De hecho, esta enseñanza, dejarlo todo, es la que más se menciona cuando se habla de estas dos parábolas y sin embargo es una enseñanza secundaria de estas dos historias. No obstante, antes de llegar a la enseñanza principal, me gustaría que hablemos un poco más sobre este asunto, que hablemos un poco más de la necesidad de dejarlo todo para poder seguir correctamente al Señor. En el Evangelio de Lucas se nos muestra una perfecta estampa acerca de este tema precisamente. Lucas, capítulo 14, versículo 25 y 26, podemos leer lo siguiente. Grandes multitudes iban con él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y estas no son palabras que todos pueden o que todos quieren escucharlos, son palabras duras, son palabras incluso difíciles de comprender viniendo del Señor Jesús. Sin embargo, son muchos los cristianos que quieren un compromiso con Dios, pero no un compromiso muy profundo. Lo cual es completamente paradójico porque el concepto de compromiso en sí es un trato completo sin restricciones ni limitaciones. Eso es un compromiso. No podemos tener compromisos a medias, eso simplemente no existe. No obstante, esta clase de cristianos que mencionaba, cristianos entre comillas, quieren venir los domingos a la iglesia, pero vivir bajo sus propias reglas de lunes a sábado. Ellos desean servir en la iglesia, sí, pero no tienen un testimonio público que respalde realmente sus vidas para poder servir en la congregación. Ellos son los primeros que quieren servir, como ya decía, sin embargo también son los primeros en desanimarse cuando las cosas no pasan como ellos quieren. No han entendido que, tal como leemos en las parábolas de esta mañana o en las palabras del Evangelio de Lucas, el compromiso con Dios tiene que ser un compromiso completo. Reitero, no hay compromisos a medias, no hay compromisos a la mitad, eso simplemente no existe. Tanto el hombre que encontró el tesoro como el mercader de perlas fueron, y nos dice la parábola, que vendieron todo lo que tenían. El relato no nos dice que vendieron la mitad o que vendieron una buena parte, ni siquiera nos dice que fueron y vendieron el 99% de lo que tenían. No, las parábolas son suficientemente claras y nos dice que fueron y vendieron todo lo que tenían, todo lo que tenían. No obstante, parece que de alguna manera hay quienes quieren creer que pueden rendir a Dios solamente una parte de su vida, obviando por completo la enseñanza bíblica y engañándose al creer que pueden ser hijos de Dios con una entrega a medias. Y de verdad se están engañando. Así que para entender realmente en esta mañana que simplemente esto es imposible, tratar de entregar a Dios a la vida a medias, repasemos rápidamente, bíblicamente, ¿cuáles son los requisitos para ser hijos de Dios? Y aquí hablo bíblicamente, no lo que el mundo enseña, no lo que las iglesias y sus reglas enseñan, no, lo que la Biblia enseña. ¿Qué nos dice la Biblia que nosotros necesitamos para ser hijos de Dios? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La premisa, de acuerdo al evangelista, es, una vez más, muy clara y muy sencilla. Nosotros debemos recibir a Cristo, número 1, y número 2, creer en Cristo. Luego de esto pudiéramos ya hablar de asuntos como el bautizarse, el congregarse, el estudiar la palabra de Dios. Sí, podemos después ya ahondar en esos puntos, pero en el centro, en el corazón mismo del Evangelio, los requisitos primarios solamente son dos: recibir a Cristo y creer en Cristo. Ahora bien, cuando el evangelista nos habla de recibir a Cristo, se está refiriendo a que nosotros debemos recibirlo como el Señor de nuestra vida. Y esto significa que Él debe ser quien gobierne cada área,
cada situación, cada reacción, cada sentimiento, cada motivación, cada decisión de nuestra vida. Una vez más, para que Cristo sea Señor de nuestra vida, Él debe gobernar cada área, cada situación, cada reacción, cada sentimiento, cada motivación y cada decisión de nuestras vidas. Ahora bien, también cuando Juan nos habla de creer en Cristo, se refiere a la necesidad de creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Y la pregunta sería, ¿de qué nos ha salvado? Pues bien, podemos responder que el Señor nos ha salvado de nuestros delitos y de nuestros pecados, de nuestra vana manera de vivir y de una condenación eterna que nos aguardaba al estar separados de Dios. Esa es la salvación que Cristo nos ofrece. Ese es el motivo por el cual nosotros podemos llamarlo nuestro Salvador. Por tanto, podemos decir que para ser hijos de Dios, nosotros debemos recibir a Cristo como nuestro Señor y creer en Cristo como nuestro Salvador. No obstante, aquí un dilema enorme, pues tal como ya les decía, entender el Evangelio puede ser terriblemente sencillo, sí, entender el Evangelio puede ser muy sencillo, pero vivir el Evangelio es algo completamente distinto. ¿Es fácil entenderlo? Sí, pero vivirlo, no estamos hablando de algo sencillo. Son muchos los cristianos que comprenden la teoría, sí, que comprenden ese mensaje de salvación aquí, en la mente, en la cabeza. Sin embargo, eso no significa que realmente lo vivan cada día. Ahora bien, cuando el Señor dijo, regresando un poco a las palabras del Evangelio de Lucas, cuando el Señor dijo que nosotros debemos aborrecer a nuestros padres, esposas, hijos y hermanos, no estaba hablando de odiar o de abandonarlos o de olvidarnos por completo de ellos. No malentendamos las palabras del Señor. Lo que Él estaba diciendo en este mensaje es que estaba poniendo en perspectiva el lugar que Él debe tener en nuestra vida. Él debe ser antes que todos los demás. Él debe ser el Señor de nuestras vidas y una vez que Él sea el Señor, también debemos aceptarlo como nuestro Salvador. Sin embargo, si nosotros realmente somos honestos, muchas veces en nuestra vida Él no es el centro, Él no es quien nos guía, Él no es quien dirige todos nuestros pensamientos y todas nuestras decisiones. Él no lo es siempre y por ese motivo no podemos realmente llamarle nuestro Señor. Y del mismo modo muchas veces nosotros olvidamos el terrible destino del que hemos sido rescatados. No olvidamos, pensamos que simplemente eso no pasó, nos olvidamos de dónde fuimos sacados. Y en ese sentido también no podemos llamarlo nuestro Salvador. Afortunadamente el Señor sabe lo olvidadizo que podemos ser nosotros los humanos y también comprende la dureza de nuestro corazón. Y no estoy diciendo que Él está bien con ello, no me malentienda, para nada estoy diciendo esto. De hecho, Él quiere que nosotros luchemos cada día con esa naturaleza pecaminosa, que nosotros dejemos atrás eso. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Y sin embargo, como les decía, Él entiende y por ese motivo Él nos ha dejado estas parábolas y otras enseñanzas más, donde Él nos recuerda, por un lado, la sencillez del mensaje del Evangelio y por otro lado Él también nos recuerda la necesidad de dejarlo todo, de ponerlo a Él en primer lugar y de nunca olvidar de dónde Él nos ha rescatado. Y si hacemos esto, entonces nosotros podemos llamarle verdaderamente nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora bien, dejarlo todo para seguir correctamente a Dios es solamente una parte de la enseñanza de estas parábolas, tal como ya les mencionaba. Y de hecho me atrevería incluso a decir que no es la parte más importante de la enseñanza que nos dejan estas parábolas. En ambos relatos hay un elemento clave que podríamos decir que es el corazón y el centro de ambas historias, y me estoy refiriendo al tesoro escondido y a la perla de gran valor. Ambos elementos representan el encontrarse con el Evangelio y el conocer el mensaje de salvación
Y si bien es cierto que generalmente cuando predicamos o cuando escuchamos alguna enseñanza de estas parábolas, sí se menciona, sí se habla acerca de ello, no se le da regularmente el peso que realmente debería tener, pues no lo mencionamos, simplemente decimos, bueno, ahí está, eso es el Evangelio, la perla, el tesoro, se refiere al Evangelio y lo pasamos casi por encima. Sin embargo, debemos entender que sin perla y sin tesoro simplemente no hay historia. Y como les decía, solemos poner énfasis en cómo estos hombres vendieron todo lo que tenían, haciendo que su decisión sea un ejemplo de sabiduría, de virtud, de valentía incluso. Y aunque ciertamente lo es, esta decisión de estos hombres sí fue sabia, sí fue valiente, sí lo es. Lo que verdaderamente debería llamar nuestra atención de estas dos parábolas es cuán grande debió ser aquel tesoro encontrado y qué valiosa y hermosa debió ser esa perla hallada, que estos dos personajes que encontramos en las parábolas estuvieron dispuestos a desprenderse de todo lo que tenían para poder conseguirlo. Y hermanos, he aquí la enseñanza central de estas parábolas. Los hombres de ambas historias pudieron ver el valor de lo que habían encontrado y ellos quedaron tan impactados por esto tan precioso, por este tesoro, por esta perla. Ellos quedaron tan impactados que se despojaron de todo lo que tenían con el fin de poder alcanzarlo. Por tanto, la pregunta que debemos hacernos ahora es: ¿puedo yo ver lo mismo que estos hombres? ¿Puedo yo ver en el mensaje del Evangelio ese tesoro tan grande que vale la pena dejarlo todo? ¿Puedo yo ver en el mensaje de salvación esa perla tan preciosa que opaca todo lo demás? ¿Puedo verlo? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos en esta mañana. Ahora que están próximas las reaperturas de las iglesias y los servicios de adoración se van a reanudar bajo la nueva normalidad con las medidas sanitarias correspondientes. Es muy probable que, como ya lo he venido diciendo, no veamos más a algunos hermanos de nuevo en la iglesia. Y no me refiero a los ancianos o a los pequeños o a aquellos que por su condición de salud no podremos ver por algún tiempo. No me estoy refiriendo a ellos, sino que hablo de aquellos que, como leemos en estas dos parábolas, habiendo encontrado el más grande de los tesoros, habiendo hallado aquella perla preciosa, no han sabido valorarla correctamente, no entendieron lo que tenían en las manos y simplemente ahora lo han desechado sin más, como si se tratara de una simple baratija. Justamente en esta semana estaba platicando con un hermano en cuya congregación son varios los hermanos que han decidido no regresar a la iglesia. Con leer y orar en casa es suficiente. Eso fue lo que le dijeron a este hermano. Cuando él los invitó de nuevo para que ahora que se ha reabierto la iglesia puedan asistir a los cultos que tienen, con leer y orar en casa es suficiente. Eso fue lo que le dijeron. Y aunque de hecho sí, venir a un edificio como tal ciertamente no es la única manera de hacer iglesia, lo entiendo. Lo cierto es que esta actitud que estas personas y que seguramente muchos han tomado y van a tomar, nos deja ver con claridad que no entendieron por completo el tesoro que han encontrado y por tanto jamás sabrán valorar lo que realmente han tenido frente a ellos. No sabrán valorarlo de la manera correcta. Con leer y orar en casa es más que suficiente. Esa es la respuesta de hoy. Sin embargo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que pasará para que esa respuesta cambie? Con orar y leer 2 veces a la semana es más que suficiente. Y luego con orar por los alimentos, con eso es más que suficiente. Y finalmente con creer es más que suficiente para después simplemente
olvidar por completo el mensaje del Evangelio, aquella perla de gran valor, aquel tesoro que habían recibido. Gente que habiendo encontrado el tesoro escondido, no supo valorarlo. Personas que hallaron la perla de gran precio, pero no supieron apreciarla correctamente. Esto es lo verdaderamente importante, hermanos, de las parábolas de esta mañana. Para poder dejarlo todo, como muchas veces se predica de estos mensajes, para poder dejarlo todo, para poder seguir realmente al Señor, primero que nada, nosotros debemos mirar, apreciar y valorar, entender correctamente el mensaje de las buenas nuevas de salvación que hemos recibido. No podemos dejarlo todo para seguir al Señor si primero no entendemos el precioso mensaje, el tesoro, la perla que hemos encontrado. No podemos hacer lo uno sin lo otro. Por tanto, en esta mañana nuestra oración debe ser: Señor, dame los ojos de aquel que encontró el tesoro escondido para mirar con pasión el mensaje del Evangelio. Nuestra oración debe ser: Dios, que pueda ver el Evangelio como aquel mercader de perlas que supo que tenía frente a él no algo especial simplemente, no, sino algo único, irrepetible y de infinito valor. Que nosotros podamos tener los ojos de aquel hombre que encontró el tesoro y de aquel mercader de perlas. Esa debe ser nuestra oración en esta mañana, hermanos. Con esto en mente terminamos y le voy a pedir desde sus hogares que por favor cierren sus ojos y terminemos con una oración. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la vida y por la oportunidad de escuchar tu palabra. Y en esta hora te pido, Señor, tú nos ayudes, como ya decíamos, para poder ver con esos ojos del mercader, con esos ojos del que encontró el tesoro, el mensaje del Evangelio, que sepamos apreciarlo correctamente, que no pase por nuestras mentes simplemente el desecharlo como algo más. No, Señor, sino que realmente podamos verlo como el tesoro que es este mensaje de salvación. Esa es nuestra petición en esta mañana. También quiero pedirte por mis hermanos para que tú los guardes en este tiempo, para que los protejas en esta semana y los lleves con bien y los traigas con bien a sus hogares. Una vez más te pedimos por nuestras autoridades en estos tiempos de dificultad, para que les des sabiduría, para que guardes, Señor, al personal médico, para que protejas, Señor, a todos aquellos que están trabajando por esta pandemia y les ayudes y los guardes. Te pedimos también por los enfermos, para que tú traigas pronta recuperación y sanidad a sus cuerpos. Y te damos gracias por esta palabra y te pedimos, Señor, que puedas tú ayudarnos en estas próximas reaperturas en las diferentes iglesias, para que lo hagamos con sabiduría, con sensatez, pero también sin miedo, confiando en ti y sabiendo que tú nos guardas, Señor. Te pedimos esto, por favor. Una vez más, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén y amén.